La epidemiología es una rama de la salud pública que se dedica a estudiar la causa de las enfermedades, no de las enfermedades contagiosas, sino de las enfermedades en general. Ha tenido igual éxito con las enfermedades crónicas y con las sociales. Aquí en Cali aplicamos la epidemiología a la violencia, una enfermedad social. Okay. Pero ¿qué es en el fondo? Es un método que se basa en partir de la observación de la realidad. Ese es la clave del éxito de la epidemiología, que no partir de hipótesis previas, de corazonadas, titulares de periódicos, sino decir, el problema es, tenemos que mirarlo, cuál es el problema, observar, fundamental. De esa observación sale la hipótesis, de la hipótesis salen las alternativas de intervención y se repite el ciclo cuando se evalúa. La epidemiología, como se dice por allí, y yo comparto, es la madre de todas las ciencias, porque es una herramienta que se aplica igualmente en el campo individual del médico clínico, con otro nombre. El médico clínico le enseñan, haga una historia clínica, después haga un examen físico, analice, observe, y después haga una hipótesis diagnóstica. Es igual, observe, describa, y haga una hipótesis epidemiológica. Es exactamente el mismo método, y es muy importante porque tiene un rigor muy grande. Tiene una ventaja que es eminentemente práctica. La salud pública, el ejemplo más conocido fue el de Snow, el famoso anestesista, que era famoso porque le había dado anestesia a la reina de Inglaterra cuando el concepto era que había que parir con dolor los hijos, y eso causó mucho escándalo porque no tuvo dolor por la anestesia con cloroformo. Snow, frente a una epidemia de cólera, encontró que había zonas del río Támesis, las partes bajas del río Támesis, donde la frecuencia, la incidencia, por hablar en términos epidemiológicos, de cólera era más alta. Y pudo irse hasta arriba y encontró que había una fuente de agua, una pila, lo que llamaríamos aquí como la pila del chocho, una pila donde la gente que tomaba de esa agua se infectaba más de cólera. Y dijo, debe haber algo allí, le quitó el mango para que la gente no pudiera sacar agua de eso y controló la epidemia de cólera. Eso lo hizo cuando no se sabía, Pasteur no había hablado de la teoría bacteriana. Muchos años después fue cuando toda la gente opinaba que eran los miasmas, los pantanos, que era lo que producía el cólera. Entonces, con eso, que es una definición eminentemente práctica, se redujo o controló la epidemia. Entonces, el gran poder de la epidemiología es que con esa herramienta podemos hacer acciones de salud pública inmediatas, de gran impacto. Le pongo el Cali. Cuando hicimos la epidemiología de los homicidios en Cali hace 20 años, encontramos que uno de los factores de riesgo eran el uso de alcohol desmedido y portar armas de fuego. Cuando se controlaban esos dos factores, el 35% de los homicidios se disminuían en un 35%, sin todavía entender si la sociología, ni por qué, que si se emborrachaban, pero con esos dos factores es lo mismo. Entonces es una herramienta eminentemente práctica, poderosísima, si se utiliza bien. Yo siempre la vi. Yo, entre otras cosas, cuando regresé con un PhD en epidemiología, yo no quise enseñarle a los residentes. Yo me fui a enseñarle a los estudiantes de medicina, de segundo y tercer año, porque yo entendía que allí había que mostrarle la utilidad de la epidemiología y que no era una costura, como me tocó a mí cuando estudié epidemiología y estadística. Eso era una costura más que había que hacer, que no tiene ninguna relevancia y que los estudiantes iban a cumplir. Yo me propuse enseñar en los años básicos y mostrarle la utilidad. Yo creo que, como le dije, la epidemiología es una herramienta poderosísima, bien enseñada, y sirve para, inclusive toda la vida, en todas las decisiones, ayuda mucho a hacer. Yo hago, en el consejo hacía epidemiología de ver por qué tal proyecto lo atacaron, por qué tal proyecto lo aprobaron. Yo me ponía a mirar quiénes lo ofendían, cuáles eran las razones. Yo hacía la epidemiología de los casos. Eso es absolutamente válido en cualquier área del conocimiento. El del doctor Eduardo Gaitán, que medía en Candelaria, cuando Candelaria era un centro manejado por la universidad, él medía la prevalencia de bocio en los escolares. Él tenía el interés en el bocio.
y descubrió que en una escuela la prevalencia de bocio era mucho más baja que en otra. Y él mirando descubrió que donde la prevalencia del bocio era baja, la gente de Candelaria usaba un pozo profundo, y donde la prevalencia era alta eran los que tomaban agua del río Párraga. De ahí se puso a estudiar el río Párraga y encontró que en el agua de muchos de los vertientes de la cordillera central hay sustancias bociógenas, y que la explicación del famoso dicho que los cotudos de Palmira le piden a San José que le ponga el coto abajo porque arriba se les ve, es porque muchas de esas pasan por sitios donde meten sustancias bociógenas al agua, y eso fue un estudio típicamente epidemiológico que llevó muy rápidamente a la conclusión. Podía hablarle también de los estudios que hizo Pelayo Correa sobre la epidemiología del cáncer de cuello, que siguieron muchos años y ahora pues ya sabemos que es el papiloma. Pero aquí ha habido una larga tradición de investigación epidemiológica de excelente calidad, de talla de nivel mundial. Yo creo que la recomendación, para no decir crítica, es que yo creo que se tiene que meter más en el medio en que está. Nosotros estamos en un ambiente donde la ley 100, la prestación de servicios de salud es fundamental. Nosotros debemos tener los expertos mejores en administración de salud, en ley 100, en costos, todas las cosas. Debería ser un área de la salud pública que nosotros nos tuviéramos mucha fortaleza, que tenemos en las otras áreas, pero yo creo que en esa parte nos hace falta tener más gente especializada, que podamos contribuir de manera eficaz y eficiente a mejorar las políticas, a criticarlas, a evaluarlas, a ayudar inclusive a diseñarlas y a experimentarlas, como hicimos cuando inventamos los modelos de atención primaria del uso de promotoras de salud, que después se volvió política de la Organización Mundial de la Salud, se hizo en Candelaria, con promotoras de salud. El doctor Gabriel Velázquez era decano en ese tiempo. Ese tipo de cosas, esa vinculación estrecha con la realidad, con toda la calidad académica de sus profesores, produce resultados extraordinarios. Pero en el caso administrativo, yo creo que Colombia está trabajando por una crisis del sistema de salud. Se han hecho logros espectaculares con la ley 100, pero hay mucha cosa todavía y que la universidad puede ayudar. Yo le diría como recomendación que le pongamos más énfasis a eso. Acordarse del decreto 04 de 1969, cuando la Facultad de Salud, la Escuela de Medicina y la Escuela de Enfermería se fusionaron en una Facultad de Salud. Entonces pasaron a ser Escuela de Medicina, Escuela de Enfermería, Escuela de Tecnología Clínica, de Laboratorio, Fisioterapia, etc. Pero lo más interesante de esa fusión fue que pusieron como misión de la nueva Facultad de Salud mejorar las condiciones de salud del suroccidente colombiano. Esa es la misión, y eso no lo han cambiado. O sea, la misión nuestra no es solamente sacar excelentes médicos, que los estamos sacando, excelentes enfermeras, que las estamos produciendo por todos lados, es mejorar las condiciones de salud. Y eso implica meternos con los servicios de salud, ver que los secretarios de salud, cómo podemos ayudarles, con los municipales y departamentales, estar metidos en esa forma. Esa es la misión, y eso es revolucionario, fue en el año 69 y sigue siendo revolucionario en el mundo, ese compromiso con la situación. No se justifica tener los mejores médicos que se van para Estados Unidos, o los mejores médicos que se ponen a ejercicio privado. Si no mejoran las condiciones de salud, no estamos cumpliendo la misión. Tenemos que tener profesores de la más excelente calidad, gente formada, ojalá en diferentes centros académicos del mundo. No es bueno lo que yo llamaba siempre cuando estaba en la universidad el incesto académico, que nosotros formemos a los que van a ser nuestros profesores. Está bien, podemos formar, pero tiene necesariamente, casi que yo pondría como requisito para ser profesor, que haya pasado un periodo por fuera del país y haya visto otras cosas y haya aprendido otras disciplinas. Yo creo que eso es muy importante. Y la seriedad. Eso no es una cosa de ser lo que más le convenga o de la opinión popular, es simplemente lo que encontremos, eso de respetar eso. Y mantener un ambiente donde la discusión libre sea la regla. La característica del método epidemiológico es que no hay autoridad. Uno no cree en un artículo bien hecho
por, por el autor. Uno puede suponer que es bueno. Uno cree porque cuando revisó el método le produce confianza. Entonces uno cree por la forma como se hizo, no por quien lo dice. Yo creo que ese es un principio académico que es muy importante. Y eso permite toda la discusión. Porque cuando uno critica un artículo no está criticando al que lo hizo, está criticando al método. Es decir, parece que aquí usted se equivocó en la escogencia de los casos, o los controles pueden estar sesgados, toda esa cantidad de problemas. Eso no es discutirla, no es la autoridad, estamos discutiendo es el método, y eso es la regla fundamental.